preguntaba a Nepo cuando pedíamos por temas, nos dejaba esta reflexión que es que en su biblioteca tiene un libro técnico, pero 4 de comunicación, gestión de conflictos, 2 de management. Y cuando pedimos precisamente temas y me dijo esto Nepo, que es oyente y una persona muy cercana a este grupo, pues me di cuenta de que en los clubs de lectura que tenemos aquí en estos circulillos, muchas veces decimos, vamos a leernos ya un libro técnico, ¿no? Que siempre estamos con libros de soft skills. Entonces, ¿qué pasa aquí, no? Con este balance entre las soft skills y las hard skills. Ahí os lo dejo. Yo entiendo que puede ser un poco porque normalmente o asumimos o pensamos que sabemos más de hard skill, ¿no? O de habilidades más técnicas y que echamos en falta o que vemos o pensamos que necesitamos más tema de soft skill y por eso entonces luego vamos buscando más libros de ese estilo, ¿no? Bueno, yo creo que también es porque no hay métricas tan evidentes, no tenemos un sonar, ¿no? De qué tal estamos yendo en soft skills, no tenemos un linter de está siendo un poco áspero. Es más difícil de entrenar, es más subjetivo y yo diría además que lleva más tiempo, es algo menos, no sé, no en tanta cátedra, ¿no? No es tan objetivo. Yo diría que o hay una diferencia muy grande para mí entre los soft skills y los hard skills, porque los hard skills los puedes aprender, te puedes leer libros, puedes hacer cursos. Con los soft skills no solo es leerlos, es trabajarlos de otra forma y la forma práctica de trabajarlos no es tan fácil. Entonces, siempre digo que es mucho más fácil contratar a alguien que tenga los soft skills bien o ya trabajados y que de esa forma luego le puedas enseñar los hard skills que al contrario. Por eso creo que nosotros ponemos mucho énfasis en eso. Bueno, me hace mucha ilusión decir esto, para los que están en casa y además me doy la entradilla y voy a hacer la definición también. Ahora ya que hemos arrancado el programa, soft skill, para mí, ahora lo discutimos, es una habilidad un poco más social, más subjetiva, más de personas, no se puede medir, va más de cómo me relaciono, cómo trabajo con otros, un poco qué mano izquierda tengo, cuando soy un poco más rudo, cuando soy más suave, etcétera. Hard skill, pues es técnica, es concreta, se mide, hay certificaciones, hay reglas, hay pues lo que hablábamos, mucha herramienta, ¿no? Por lo menos yo lo percibo así. ¿Cómo lo veis? Yo creo que en relativo sí, ¿no? Quiero decir, es mucho más medible lo técnico que no, pero creo que aún así es muy difícil medirlo, ¿no? Pero bueno, ya entramos aquí en otro tema. A mí me ha gustado por dónde ha ido Fer. Creo que otra manera de decir lo mismo, pero viéndolo desde un prisma diferente, es decir que las soft skills son transversales a cualquier cosa de la que hablemos, ¿no? En todas las profesiones habrá soft skills, menos en enterrador, supongo, no sé. Pero hard skill es dependiente, la hard skill de la que estés hablando, de la profesión de la que se esté hablando, ¿no? Entonces, quizá ese hecho de que sea transversal es lo que, llegados a un punto en nuestra carrera, nos llama un poco más, ¿no? El invertir en estas que son transversales, que nos van a servir en todos los puestos, en toda la carrera. ¿Cómo veis esto? ¿Creéis que sirve más o cuándo sirve más la soft skill frente a la hard skill? Yo sé que no somos muy de este libro en concreto que voy a citar a continuación en el podcast, pero me ha recordado muchísimo al Clean Code, que es como eran recomendaciones generalistas, ¿no? Yo por lo menos lo veo así, me ha gustado ese punto. Pero es que luego, de hecho, yo estaba pensando que cuando estaba hablando y Ricardo era un poquito por donde ibas tú, Fer, que no, o sea, que decir, hay muchas hard skills que también son transferibles, ¿no? Como siempre que nos gusta hablar aquí de principios, valores, bueno, los valores aquí ya no tanto, ¿no? Pero las técnicas, principios, yo lo entiendo como algo técnico, ¿no? De vamos a reducir la duplicación, el conocimiento compartido. Obviamente rozan mucho o estarían ya en el límite con las soft skills, pero yo creo que son algo eminentemente técnico y eso lo puedo yo transferir a muchas áreas diferentes y a muchos trabajos distintos, incluso que siempre hablamos aquí en la vida diaria, ¿no? Bueno, es que yo creo que hasta cierto punto todo se puede tecnificar, todo se puede convertir en hard skill. Véase la psicología, ¿no? Que es la hard skillificación de las soft skills, ¿no? Donde tú dices, vale, yo puedo empezar a encontrar patrones de comportamiento, todo puedes llevarlo hacia la técnica, ¿no? Pero contestando un poco por donde iba Ricardo, llega un momento como que no es una opción no hacerlo. Cuando una persona lleva suficiente tiempo en una carrera profesional, llega un momento, ya sea por momento histórico o por presión de industria o por una moda, pero llega un momento, parece ser, que tienes un tope si no empiezas a entrenar las soft skills.
Yo tengo una duda con respecto al tema este del hard skill, porque lo estamos asociando constantemente al trabajo, pero tú puedes tener hard skills, por ejemplo, de otras cosas no relacionadas con tu trabajo. O sea, sigue siendo igual de transversal. La diferencia para mí es que las soft skills, en realidad, son básicamente cosas que nos ayudan a trabajar en equipo y por eso a nosotros nos impacta tanto, como puede ser cosas como la comunicación o como el feedback. Eso es lo que nosotros entendemos como soft skills en realidad, ¿no? Pero en realidad es como tratarnos como seres humanos en realidad, ni más ni menos. Y entonces, si tenemos eso en cuenta, es cómo ser, cómo ser humanos con otras personas, es para nosotros las soft skills. Y las hard skills para mí son simplemente habilidades que nosotros hemos desarrollado más en profundidad porque nos gustan más o por lo que sea. Es decir, por ejemplo, así a voz de pronto, ¿no? A Víctor le gusta correr. Él tiene esa hard skill entrenada, ¿no? A otra persona a lo mejor no la tiene entrenada, ¿no? No tienen tanto que ver o una relación directa. O yo no veo una relación directa con el trabajo. En este ejemplo me gusta porque ¿sería correr una hard skill y el cardio una soft skill? Porque es transversal el cardio. Mi cardio me permite igual ponerme a jugar a fútbol. No tengo la hard skill de fútbol, pero tengo la soft skill cardio, que es por lo menos estar corriendo un ratillo. No sé si, porque para no llevarlo todo a este terreno tan emocional, tan esotérico, tan de las emociones, ¿no? Tan elevado, sino, no, la soft skill como algo manejable, algo controlable, que creo que es donde está la chicha. La cuestión que me ha gustado mucho el mapeo que haces con el cardio, que es la transversalidad del campo, ¿no? Del subset del que tú estás hablando. Pero si lo llevas a lo holístico, sí que la transversalidad es lo que ha dicho Manu, ¿no? Cómo nos gestionamos, cómo nos hablamos unas personas a las otras y tal. Entonces me ha gustado mucho por dónde lo ha llevado Manu, porque es una de las preguntas que os quería hacer, que es, ¿nos deberíamos centrar solo en las hard skills al principio de nuestra carrera? Perdonad que lo lleve a la carrera todo el rato, que para eso está el podcast. Si no gestionamos aparentemente a otras personas cuando empezamos la carrera, porque esta es una perogrullada que solemos llevar a cabo porque es lógica, pero ¿cuánto tiene realmente de lógico? Porque luego algunas veces vamos tarde. Yo quería hacer también un inciso respondiendo a Víctor y luego responder a Ricardo. Para mí la soft skill del atletismo sería que cuando sales a entrenar con un amigo te preocupes de que él aprenda la técnica y de que esté a gusto y de que disfrute de la actividad y de transferirle ese amor por ese deporte que tienes tú. Esa sería la soft skill. Y en segundo lugar, creo que también son importantes al inicio de la carrera profesional, quiero decir, aunque menos porque tú siempre vas a estar trabajando con personas. Entonces, por ejemplo, una soft skill que va a necesitar un junior, bueno, no nos gusta mucho el tema junior, vamos a decir un iniciado, una persona nueva en la industria. Tú vas a tener que hablar con un manager en algún momento y vas a tener que poder trasladarle adecuadamente una duda que tengas, yo que sé, o confianza en un hito que haya en el proyecto, lo que sea, no vas a tener que ser siempre alguien que coordina equipos, ¿no? Para necesitar eso, o quizá te van a llevar a una entrevista o a una reunión con cliente también y vas a tener que intervenir. O incluso puedes ser alguien muy técnico que tiene conocimiento de partes muy concretas de la solución de la que se está haciendo y obviamente va a ir gente a preguntarte sobre ellas. Estoy pensando una cosa, cuando yo estoy haciendo pairing, ¿no? Que es una práctica, el estar comunicando lo que hago o el estar guiando a la otra persona o la regla de los 3 segundos, o esto es una soft skill, ¿no? De base que vamos a poder utilizar desde el principio también. Yo iba a decir que creo que nosotros, por ejemplo, vamos a decir, el sector técnico le pone tanto énfasis porque somos conscientes de que desde hace tiempo se nos ha tildado de alguna manera, ¿no? De ser poco sociables y aparte de eso somos conscientes de que no hemos recibido mucha formación al respecto. Es decir, tú vas a la escuela y no se te enseña cómo comunicarte, en el sentido de se te enseña a hablar, a escribir, pero no se te enseña a hacer las pausas a la hora de hablar, a transferir la información de manera eficiente, a tratar a la otra persona como persona. Entonces, creo que somos conscientes de que esas cosas son carencias que entre todos tenemos. E independientemente de que acabes de empezar o que lleves ya mucho tiempo, es igual de importante, porque la capacidad de poder transmitir un mensaje y comunicarte de manera eficiente o de una manera además amigable, que alguien no entienda que estás siendo duro a la hora de hablar, ¿no? Es muy importante y le damos muy poco valor. Pero, por ejemplo, eso es una de las cosas que cuando hacemos entrevistas, creo, por lo menos yo considero, que es lo que más buscamos. Es decir, estamos evaluando constantemente cómo se comunica la otra persona, si acepta el feedback, si no lo acepta. Y eso en realidad, por ejemplo, es lo que estamos buscando. Eso está muy bien cuando quien hace la entrevista eres tú, Manu, o yo, o cualquiera de las personas que estamos aquí.
cuando es la mayoría de las empresas que antes de la entrevista te han puesto una prueba técnica que la haces tú en tu casa, ¿no? Cada vez menos, gracias a la IA, algo bueno tenía que tener, pues esto no se cumple y ahí sí que te ha rentado mucho más haber trabajado la hard skill por tu cuenta. Lo cual te puede hacer, volvemos a lo de antes, caer en el pozo de empezar tu carrera trabajando mucho la hard skill y no la soft skill. Pero esto no tiene tanto sentido. Me ha gustado mucho cómo lo habéis defendido. Yo lo voy a decir de otra manera. Estuvimos todas las personas del podcast muy de acuerdo cuando hicimos el de disciplina en que hay que mezclar la teoría y la práctica, ¿no? Hay que intercalarlas, sería la palabra correcta. Pues esto igual, ¿no? No habrá que intercalar la teoría y la práctica, pero elevado a lo transversal y lo no transversal, es decir, intercalar aprender en soft skill, aprender en hard skill, pero para mí es mucho más difícil aprender soft skills. ¿Qué opináis ustedes de esto? Yo estaba pensando, es difícil, pero además estaba pensando en cómo nos damos cuenta de si tenemos que mejorar o no, de cómo vamos, o si tenemos que aprender alguna en concreto. ¿Cómo evaluamos esto? O qué medios hay, porque por lo que hablábamos un poco antes, yo tengo un trocito de código y un linter me va a dar un montón de información ahí, pero ¿cómo sé la que podáis pensar? No quiero sesgar a nadie. Iba a tirar exactamente por el mismo lugar y por llevarlo al software thinking nuestro, que es cómo cierras el ciclo de feedback de que estás mejorando una soft skill. Por lo menos necesitas a otra persona delante. Y enseguida se contamina mucho, porque una soft skill, en el momento que tienes un entorno de pruebas, deja de ser practicar una soft skill o se convierte en algo muy complejo. Tú cuando estás haciendo una hard skill, normalmente tienes una manera muy fácil de acertar si has llegado al resultado. Pero si tú estás mejorando tu asertividad, necesitas por lo menos una opinión subjetiva al otro lado. O una IA. Igual por ahí nos vamos. Creo que no solo necesitas una opinión subjetiva del otro lado, creo que necesitas un ambiente y una seguridad psicológica muy buena, porque de lo contrario, al final lo único que va a acabar pasando es que te vas a echar piedras en el tejado y va a ser algo muy problemático. Estaba pensando también si hay métricas y estoy pensando también que sí que las hay. Por ejemplo, Manu y yo hemos visto una que es el número de personas que quieren ser transferidas de un equipo y a cuál otro o a cuál no quieren ir. Pero de ese mismo ejemplo también tenemos otra métrica, que es que todo un equipo pidió no cambiar del equipo en el que se encontraba. Me gusta por dónde vais, discrepo un poco de que pueda ser una métrica, en tanto que una métrica trata de ser imparcial, ¿no? Y aquí es que las soft skills no pueden ser imparciales, ¿no? Porque echa la ley, echa la trampa, ¿sí? Esto es evidente. Y se puede buscar no cambiar de equipo porque ese equipo está muy empoderado y sabe que está cobrando mucho más que los otros, yo qué sé, por lo primero que se me ha venido a la cabeza. Pero entiendo por dónde vais, ¿eh? Lo que sí quiero decir, antes de que nos vayamos de tema, es que una cosa, aparte de la que habéis dicho, porque me gusta mucho, Manu, cuando has dicho lo de que tiene que ser en un entorno seguro, de practicar las soft skills, no practiquéis soft skills con una persona que acabáis de conocer, ¿no? Porque ni siquiera es ético. Se puede hacer simulacros. Alejandro y yo hemos hecho esto alguna vez. Alejandro, tú además lo has hecho mucho con Juan, que también ha participado alguna vez en el podcast, ¿no? Para el tema de las entrevistas de trabajo y tal. Es una buena manera de ganar feedback en ese sentido, grabarte incluso esos simulacros, ¿no? No sé si tú lo has hecho, Alejandro, o cómo lo has resuelto. Sí, yo creo que lo de grabarse es muy importante. La verdad que no lo pongo muy en práctica, no es una herramienta que haya utilizado mucho, pero cuando lo he hecho, ya digo, quiero hacerlo más porque cuando lo he hecho te das cuenta de muchas, lo típico ya en el día a día de algunas muletillas que dices o frases que se repiten mucho. Eso te ayuda a mejorar, en general, a mejorar tu discurso, ¿no? Tu forma de hablar. Y ya a partir de ahí, por supuesto, también pues a mejorar diferentes digamos, cualidades de la soft skill. Pero sí que es verdad que si no tienes otra parte, otra persona que te valide ese vídeo, ¿no? O esa interpretación, es complicado, ¿no? O si no, para eso directamente hazlo en vivo, ¿no? Con esa persona. Creo que es más una herramienta de, ya digo, de mejorar la forma, el formato, ¿no? Más que el contenido en sí, pero es muy interesante. Otro ejemplo de algo parecido puede ser prepararse una charla y darla. Me gusta mucho este ejemplo, Manu, porque me da pie a una pregunta. Es fácil reflejar, bueno, es fácil, reflejar las hard skills en un perfil, ¿no? En un currículum, pero ¿cómo resalto yo estas soft skills en mi perfil si son tan importantísimas?
En realidad, honestamente, yo no la representaría nunca en un currículum, porque lo importante para mí es si la otra empresa, o sea, si la empresa donde vas a postular te va a hacer una entrevista, si el proceso está suficientemente pulido, tú podrás mostrar esas soft skills. Si el proceso no está pulido, pues a lo mejor lo que te está también queriendo decir es que a lo mejor no lo tienen tan pulido, pero también podría significar que a lo mejor no tienen un espacio seguro, que no ven tanta importancia. No significa que sea así, ¿no? Pero son posibles indicadores. Estoy de acuerdo con Manu en que si el proceso está bien, pero muchas veces el proceso no es perfecto y hay un corte. Entonces creo que esas soft skills en el proceso de selección las ocupa lo que a veces se llama la carta de presentación. Es donde tienes una oportunidad que, aunque no es exactamente, sí que tienes una oportunidad de llevar la conversación más hacia un terreno de la expresión, de comunicar. Tú puedes decir, yo soy un líder empático, escrito. Luego estará por demostrar, pero tú puedes expresar lo que tú crees que eres. Tus soft skills, puedes describirlas. El proceso luego validará. Pero creo que ahí está el hueco de presentar en un currículum las soft skills como parte de una pequeña presentación o una carta más específica. Le voy a dar un giro, ¿no?, al tema, porque yo creo que este lo hemos cubierto bien, me ha gustado un montón. Pero es que llevo ya un rato con esto en la cabeza de los perfiles que son muy hard skill y no han trabajado la soft skill, ¿no? En algunas ocasiones, aunque esto el otro día hablando con Alejandro me di cuenta de que hay un poco de dispersión semántica, en algunas ocasiones esto yo lo he visto, sobre todo en el pasado, como individual contributor. En el sentido de que es una persona que es muy técnica, que va apagando fuegos a muchos equipos, pero que con ninguno está especialmente bien. No digo que individual contributor signifique que no tiene soft skill, digo que a veces lo he visto dispersado semánticamente hacia ahí, ¿vale? Entonces, yo voy a soltar aquí la tontería, pero es que es perfecta para hablar de todo esto. El típico ingeniero por 10, ¿no? El 10X, si tiene un 10 en la hard y un 0 en la soft, pues 10 por 0, 0, ¿no? Entonces, que me permitís esta cuñadez y esta tontería, entonces esto nos lleva al tema de las skill matrix, ¿no? No sé si habéis utilizado skill matrix para el tema de soft skills, porque yo siempre las he visto para hard skills. Sí, de hecho, por ejemplo, Fer y yo, cuando creamos en su día la Skill Matrix para una empresa en la que estuvimos trabajando, nosotros teníamos en cuenta cosas como la comunicación, y entre ellas, pues, comunicación efectiva, el feedback. También tenemos en cuenta negociación, capacidad de negociar algo. Hicimos una especie de matriz de cosas que consideramos importantes, sobre todo porque al final, dentro de un equipo, todo el mundo tiene que poder hacer de todo y a la hora de comunicarse, pues tiene que tener una habilidad mínima y también es una manera de, a la hora de dar feedback o de tener esas one-on-ones cuando estás gestionando estas situaciones, de poder utilizar o hacer foco sobre esos sitios, ¿no? Es decir, oye, tú eres muy bueno técnicamente, ¿no? Pero estamos viendo que hay unas situaciones que se están creando por estos motivos. A lo mejor podríamos trabajar esto de esta manera, ¿no? Entonces te obliga también a poder focalizar esos problemas que realmente están ahí, pero que muchas veces pues no se visualizan. Y lamentablemente Fer y yo también hemos visto sitios donde estos soft skills nunca estuvieron en una skill matrix y nunca se valoraron pese a darse feedback al respecto. Ni la skill matrix tampoco estaba. También es cierto. Sí es verdad que creo que una skill matrix de soft skills es una herramienta diferente a una skill matrix de hard skills. En la de hard skills lo que tú quieres es ver puntos débiles del grupo, ver quién se puede formar en algo concreto y tal. Yo creo que en una de soft skills lo que querrás es que tienda a estar en promedio suficientemente guay, ¿no? Yo diría que sí que son iguales, porque la Skill Matrix se puede utilizar de esas dos maneras. O sea, yo puedo buscar, si quiero hacer una acción global en el equipo, puedo buscar agujeros generalistas y así pues un poco como que optimizas, ¿no? Pero sí que también puedes encontrar una persona que hay algo que es clave y tiene un problema en ese aspecto y hacer un punto de acción concreto. Yo estaba pensando que la única diferencia que yo veo quizá es que cuando tú en la Skill Matrix quieres evaluar, aquí el tema de qué nivel pones, pues tienes un poco más exhaustivo, ¿no? Para poder decir, oye, pues, ¿cómo sé si tú eres bueno o buena en comunicación, ¿no? O, por ejemplo, comunicación puede ser intraequipos también. Lo has hecho, yo que sé, tienes que haber liderado alguna historia compartida o has sido capaz de desbloquear algo que involucraba a otro equipo en un determinado momento, no lo sé. Es un poco más difícil quizá de evaluar.
cómo lo veo yo, pero en cuanto a la aplicación o la interpretación sí que diría que son similares. Estoy de acuerdo con Fer y además, como a nosotros nos gusta mucho el feedback, una de las herramientas que solemos pedir es que traigan feedback de otros. O sea, a nosotros nos ha pedido en el pasado y suele ser útil porque al final tener la perspectiva de otras personas suele dar más visión que la perspectiva a lo mejor que podemos llegar a tener nosotros cuando si ejerces el rol de lead o estás ahí, ¿no? Había un ejemplo con respecto a esto en la antigua Everis, que creo que para recibir promoción tenías que tener feedback positivo de al menos 2 o 3 compañeros del mismo nivel, para intentar evitar, pues eso, que gente, porque igualmente que tú puedes buscarte amiguetes, ¿no?, con mala intención, pues también puedes buscar al amigo concreto que te va a hacer llegar a un punto concreto con esa mala intención, es una manera de mitigarlo. Voy a dar otro volantazo que se me ha ocurrido sobre la marcha, no miréis en la agenda, que no está, que es el siguiente. Por lo que estamos diciendo, veo que las soft skills te ayudan a suplantar otras cosas, ¿no? Te pueden ayudar a suplantar otras carencias, lo que siempre se ha dicho de actitud y aptitud, ¿no? Todo esto. Pero las hard skills no, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos ese desequilibrio de perfil? Me encanta esto que has dicho porque yo tuve una antigua jefa que pues probablemente es el superior que más he querido, que mejor he considerado profesionalmente, que una vez me dijo que no importaba lo bueno que fueras técnicamente si luego eras una persona con la que nadie quería trabajar. Yo creo que esto ilustra perfectamente lo que tú decías. Y bueno, viceversa, ¿no? Se ve mucho, por ejemplo, en el pairing. Tú puedes juntarte con una persona que no tiene ni idea y a lo mejor vas a tener que ayudarlo mucho. Esta persona va a estar de driver, pero si es agradable, fluye, se comunica bien, no te va a importar. Sin embargo, mirad el caso contrario. Te juntas con el mega crack, pero que luego te está haciendo pasar mal rato, ¿verdad? O sea, creo que esto es una verdad, vamos, como un puño. Y sin embargo, la cultura pop ha romantizado precisamente eso. Y creo que nos hace mucho daño, especialmente a cultura pop, diría estadounidense, que es de donde nace toda la cultura audiovisual, donde pone al hacker con capucha a las 4 de la madrugada, yo qué sé, enviando los torpedos durante la Guerra Fría, ¿no? Estas cosas. Entonces, igual desde aquí hacer un llamamiento a dejar de hacer estas cosas, porque no ayudan a nadie. Todo el imaginario audiovisual, toda la narrativa, es que el programador 10X, aunque tenga un 0, es deseable. Y por salir un poco del chascarrillo y evolucionarlo, creo que hay cierto interés en esto. Porque esto es lo que creo que genera el pegamento entre el antiguo project manager y la realidad del ingeniero. Porque si tú tienes un 0 skill, un 0 soft skill, necesitarás a alguien que lo gobierne, porque esa persona no puede trabajar de manera independiente. Creo que aquí es donde se ata el conflicto histórico entre la ingeniería de software como una ingeniería piramidal, ¿no? Con la estructura de poder militarizada. Interesa que tengamos soft skills, pero también interesa que no las tengamos para poder seguir vendiendo una estructura anticuada. Estoy muy de acuerdo, de hecho, por hacer alusiones, ¿no? Eso al final del ingeniero 10X está muy relacionado con la confusión que hay entre productividad y efectividad y no tienen nada que ver. Y luego me gustaría decir una cosa que dice Simon Sinek, que creo que es una frase que me gustaría que los oyentes pensaran un segundo. Si ahora mismo entraseis en la sala donde trabajáis o en la llamada de Zoom y os preguntaran quién es el gilipollas en la sala, todos señalaríais a la misma persona, mayoritariamente. Y lo otro que iba a decir es, Fer ha hablado antes muy bien de una persona, ¿no? Pero nosotros también hemos visto los casos contrarios. De hecho, gente donde literalmente la gente no quiere ir a su equipo por esas mismas situaciones. Esos son motivos por los que dices que no quiere ir porque es la persona que sí sabe todo, pero no tiene capacidad de comunicar, no tiene capacidad de transferir, no tiene ni siquiera el profesionalismo, de romper algo y arreglarlo. Lo deja roto y que lo arreglen otros. Es interesante esto porque nos lleva a algo que no hayamos abierto, que es el tener soft skills negativas, ¿no? O que también se pueden tener hard skills negativas, ¿eh? Pasa que es un poco más peliagudo nombrarlo así. Pero hay gente que tiene soft skills negativas. Se está riendo mucho la gente en la llamada.
De hecho, en la Skill Matrix, evidentemente no se podría poner en negativo, pero se vería, ¿no? Un patrón de que una persona está restando en soft skills al equipo, que evidentemente será la persona que, como muy bien ha hecho la quote Manu, decía Sinek que todo el mundo... De hecho, lo que decía Sinek, si no recuerdo mal, Manu, es todo el mundo señalará a la misma persona y si le pedimos a esa persona que salga de la habitación y que se vuelva a repetir el experimento, volverán a señalar a una segunda persona, ¿no? Como que el podio de capullos está claro, ¿no? En la organización. Me encanta el término y es que podría hacer la Skill Matrix, además, te lo aseguro. Es el bonus de la Skill Matrix, es el podio de capullos, ¿no? Deberíamos hacerlo. Vale, pues después de esta chorrada que me ha salido, sí que voy a proponer algo un poco más interesante. La supervivencia, ¿no? Supervivencia per se en un equipo, en una empresa, en nuestra propia, lo que sea, ¿no? ¿Es una soft skill? Entiendo por dónde vas, que te refieres a soft skills en entornos no funcionales, ¿no? Porque ahí es cuando se diluye todo. Porque claro, si tú estás... Antes hablábamos de los entornos seguros y cómo es una precondición para poder ejercitar bien las soft skills. ¿Qué pasa cuando no estamos en un entorno seguro? Cuando hay un entorno no funcional. Pues exactamente, me has pillado porque precisamente cuando tenemos este tipo de entornos, una persona que sea, ¿no? Lo que decíamos antes, el 10X, una persona que sea high performer, pero que no tenga tan buena skill, es muy difícil, ¿no? De hacer management a esta persona o incluso de simplemente el día a día como compañeros de equipo. Y de hecho, la problemática, o sea, se dice mucho que la gente suele dejar las empresas no por, vamos a decir, situaciones del trabajo, sino por el manager. Y esto pasa muchas veces cuando el manager normalmente tiene muy malas soft skills o muy pocas soft skills. Y a veces es un mix entre soft skills y hard skills. Estaba pensando yo si todas las skills son hard o soft también debido a esto, ¿no? Hay algunas que son híbridas. Por ejemplo, distribución de equipos, organización de equipos o creación de equipos. ¿Eso es hard o es soft? Depende del rol. Claro, así lo veo yo también, Manu, porque cuando el rol es precisamente de hacer eso, evidentemente es una hard skill. Fuera de esos roles, será tus soft skills la que te hagan que seas mejor o peor en esa tarea. Pero yo te voy a poner un inciso a lo que has dicho antes, Manu. Sé que ya hemos hablado más veces de lo del manager, que te vas de la empresa por él muchas veces más que por la empresa o por el proyecto. Pero es que a veces puede pasar otra cosa, que es te vas porque hay un compañero que te está amargando la vida, aunque no sea directamente, y hay una inacción en tanto que nadie dice nada de eso. Totalmente de acuerdo. Por eso estaba diciendo lo de que para mí es una hard skill de esa persona que no tiene trabajada, el manager me refiero, y seguramente para otra persona que es un compañero será un soft skill. Pero en realidad el hard skill que está fallando es el del manager. Yo iba a colorear esto con un vídeo que vi en LinkedIn. Me sabe fatal porque no me voy a acordar, pero sé que era una persona que hablaba desde el coche y decía, cuando tú contratas a un crack, a una persona que es muy buena, y esa persona te está peleando, no te está peleando, te está apretando y está haciendo su trabajo, una persona buena en un entorno no funcional es difícil de managear por definición. Y eso, muchas veces, y esto me cabrea enormemente, se le achacan pocas soft skills a esta persona que está apretando porque considera pues, que hay cosas que se podrían mejorar y de repente, no, claro, es que tienes que saber cuándo hablar. No. Tienes que saber tú cuándo procesar esta información y cuándo hacerla. Cuando hablar yo es cada vez que tenga oportunidad. Sobre todo cuando uno está dando un feedback a un manager. No hay un momento dentro de lo razonable. No sé si me explico por dónde voy. Un high performer es difícil de manejar en un entorno disfuncional por definición. Básicamente porque lo que decíamos antes, exactamente. Es decir, las hard skills que tendría que tener el manager, que es esa parte de gestión, es donde está fallando. Entonces, como le cuesta gestionar, eres una persona difícil, pues entonces el problema, en vez de ser yo, eres tú. Y eso normalmente, por eso estaba diciendo, y por eso decía que en muchos puntos de ruptura, normalmente cuando alguien se va a una empresa, suele ser, como decía Ricardo al principio, o inacción, pero al final sigue siendo parte del hard skill que debería tener ese manager, que no se evalúa, porque aunque sea un hard skill para ese rol, es un soft skill
Entonces tú cuando tú vas a hacer una entrevista, ¿cómo evalúas eso? Sin hacer, por ejemplo, un role-playing o hacer algo que realmente pueda enfatizarte cómo esa persona va a reaccionar en situaciones en donde realmente tengas que evaluar y que puedas evaluar su comportamiento en situaciones extremas o complejas. Totalmente. Para mí esto está condensado en una de las frases más tóxicas de la industria, que es no me des problemas, dame soluciones, ¿no? Que es decir, pero, ¿qué está pasando aquí? O sea, que yo venir a intentar aportar se está interpretando como dar problemas, es no molestes, ponte tu capucha y vete a tu rincón, que para eso estás aquí. De hecho, esa frase viene de Estados Unidos y viene de una frase que se dice allí, o que se decía allí, ahora ya no lo sé, que era básicamente cuando decían que no me cuentes cómo ha sido el embarazo, cuéntame cómo está el niño. Me está gustando mucho por dónde estamos llevando esto y como es un poco mal rollero, le quiero dar la vuelta. Porque justo ha coincidido que estábamos en un club de lectura hace un rato José y yo, y José comentaba que en sus one-on-one recientemente, lo que le han dicho, ¿cómo era José? Que te han dicho que muy bien porque preguntas mucho y porque permites que el equipo se haga preguntas, ¿no? Es decir, según algunas personas, das problemas al equipo, ¿no? ¿Cómo era esto? Sí, es justo lo que comentas, Ricardo. La parte de hacer preguntas para que el espacio sea más seguro. Y al final estás fomentando, porque es que en mi equipo no se hacen preguntas de normal. Y yo he visto eso que me lo están agradeciendo, los one-on-one que estoy teniendo, me están agradeciendo y es algo que debo seguir haciendo en el futuro. No solo es que debas seguir haciéndolo, es que considero que se debe hacer de facto, ¿no? O sea, que va de base. Quiero decir, yo no quiero un equipo en el que nadie me haga preguntas. Y lo he tenido, ¿eh? Lo he tenido. Y me ha costado que deje de ser ese tipo de equipo. Y lo ha tenido por culpa mía, por tener malas hard skills de manager, es decir, malas soft skills, ¿no? Como decía Manu antes. Yo quiero un equipo en el que todo el mundo proponga preguntas, porque a todo el mundo se le pueden escapar las cosas, a todos los equipos se le pueden escapar las cosas. Es mejor ponerlas, que creo que es por donde ibas tú, José, sobre la mesa, ¿no? Las preguntas que decían, las preguntas que pueden ser más evidentes es que las pones sobre la mesa para que se hable sobre ello. Claro, y es que al final son preguntas sobre requerimientos, son preguntas sobre alguna cosa que no te ha quedado clara. Entonces es como que es una pregunta necesaria sí o sí, porque si no estás construyendo lo que no quieres construir, ¿no? Yo voy a tirar por tierra este intento de José y Ricardo de llevarlo hacia la luz y voy a volverlo a traer a la oscuridad porque es en el barro donde me crezco. No, hay una cosa que me pasa a mí personalmente, pero creo que hay gente que se puede sentir reflejada, que es dentro de mi, vamos a llamarla rigidez mental, hay como cosas que para mí, situaciones que no son correctas desde el punto de vista de un trabajo profesional de ingeniería. Y me explico. Hay un momento donde la ingeniería es maravillosa porque con una discusión siempre puedes llegar a una solución mejor. Pero eso si nos mantenemos dentro del contexto de la racionalidad. En el momento en que se rompe ese rectángulo, ese ring donde estamos tirando unas ideas y otras y alguien lo lleva hacia las emociones, entonces se rompe. Entonces hay una de las dos partes que pierde, pero por cambio de contexto. Y eso es una lástima, porque creo que se pierde mucho cuando no controlamos el entorno, el contexto de la conversación. Si estamos buscando la mejor solución técnica, entonces hay que mantener a ciertas emociones, ciertos comentarios, ciertas opiniones que trascienden de la tecnología, porque eso rompen totalmente el ritmo y normalmente la persona que está defendiendo muy encarecidamente una opinión técnica, de repente se contrae, porque de repente se nota totalmente fuera de lugar y se siente que está haciendo daño emocional a alguien. No sé si me explico, me ha quedado un poco raro, pero creo que más o menos por aquí, que alguien me lo coloree. Yo justamente, bueno, y Fer, hemos vivido muchas de estas situaciones en el pasado y de hecho no solo situaciones en las que, bueno, intentas tener una conversación técnica y acaba sucediendo que alguien te da una opinión y acabamos siempre diciendo lo mismo. Cualquier cosa que no puedas escribir en una ADR,
entonces no lo digas en una conversación. Es decir, una DR, para los que están en casa, es una Architectural Decision Record y es básicamente donde escribirías pues, los trade-offs de poder utilizar una cosa, o sea, utilizar una tecnología o una técnica o algo, ¿vale? Y ayuda a documentar qué decisiones tomamos. Pues siempre digo lo mismo, tú puedes tener tus preferencias, yo puedo tener las mías, pero esto no va de preferencias. Esto va de cuál sería la mejor solución para el contexto que tenemos. Y muchas veces se pierde ese foco. No solo esto, sino que otras veces hay terceras personas que están en esa misma conversación, que ni siquiera son personas técnicas, y que acaban diciendo que esos son enfrentamientos entre personas, porque son incapaces de comprender que es una conversación entre dos profesionales intentando llegar a un punto o a un acuerdo. A mí me ha encantado por dónde habéis llevado esto en las dos últimas intervenciones, pero tengo que poner por fin hoy un poquito de pimienta, que ya era hora, ¿no? Lo primero que ha dicho Víctor es, a ver si me podéis colorear esto que se me ha quedado, ¿no? Muy tal. Pero por desgracia no está aquí hoy Iván, que sería el coloreador perfecto. Porque, para empezar, has dicho, Víctor, que la idea es que no se salgan esas personas que están debatiendo del ring, y eso a Iván le habría sentado como un tiro, claro, porque es confrontacional y ya para empezar hacemos una metáfora de justo lo que no queremos, ¿no? Entonces es mejor que no se salgan pues del parchís. Otra metáfora un poco menos confrontacional, no, una broma. Pero ya fuera de eso, que era por mencionar a Iván que no podía estar hoy, sí que creo que un marco que a mí me ha hecho clic en cuanto a que esto puede ser muy bueno si se asevera en un equipo es el tema de los thinking hats, ¿no? Los sombreritos de roles de si estamos a setas o a roles, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque si estás en una discusión técnica tendrás mucho espacio para ciertos sombreros. Para quien no sepa cómo van los sombreritos, es, pues si ahora tenemos un sombrero de tal color, significa que solo podemos hablar de hechos objetivos. Si lo tenemos de otro color, es que solo podemos hablar de riesgos. Entonces hay un sombrero dedicado para dejar rienda suelta a la emoción. Y en ese sombrero, en ese tiempo de ese sombrero, es cuando nos permitimos el dejarnos llevar. Este marco ya solo tiene sentido solo por eso. Por el decir, es que no estamos con ese sombrero ahora. No se puede. Y como que, por lo que ha dicho Víctor de la rigidez mental, nos ayuda a que mientras no estamos en ese sombrero, no se puede hacer esto. Pero, y con eso termino, creo que cuando que pasa todo el rato esto de que una situación técnica se lleve a una movida totalmente en espiral por el tema de las emociones, esto es una falta de soft skills, pura y dura. No sé si opináis lo mismo, si creéis que en espacios con soft skills buenas ha pasado también. Totalmente. Y barro para casa porque uno de los motivos de que este grupo funcione creo que es precisamente este nivel de soft skillismo que admite decir esto no toca y se entiende exactamente desde dónde viene eso. No hay violencia porque hay un preacuerdo, hay un marco precisamente, hay unos sombreros implícitos que llevamos siempre puestos y que nos vamos cambiando. Y esto para mí es lo que hace este grupo y casi cualquier grupo diría que sea un equipo de alto rendimiento, porque esto es lo que hace que fluya las ideas y que se puedan y que haya espacio para todo. Pero creo que es muy difícil llegar ahí, evidentemente. Esto es un percentil muy pequeño de los equipos que existen en el mundo. Y no voy a entrar en el tema de cómo llegamos ahí, ¿no? Pero si no tenemos la herramienta de los sombreros, ¿cómo sabemos que ese decir no que has dicho tú, Víctor, no va a suponer un problema? Por ejemplo, hablábamos de que el high performer es más difícil de gestionar en momentos más cruciales o donde la cosa está más disfuncional. Es que ¿cómo sabemos que tenemos que decir que no? Pero ¿y si va a suponer un problema, qué hacemos? ¿Pagamos el precio o no lo decimos? Ahí es un trade-off difícil. Creo que esa es la hard skill del manager, precisamente, o del team lead. Es precisamente mientras no se funcione todo rodando solo, es el que está haciendo el desempate y el que está diciendo ahora no toca. Y absorbe el hit de decir ahora no. ¿Por qué? Porque es mi trabajo, porque es mi hard skill decir ahora no. También es importante reflejar que eso no pasará en todos los casos. Es decir, hay lugares donde el paraguas ese del team lead no existe. Y entonces todo el agua cae directamente al equipo. Entonces ese hit de decir que no se le acaba comiendo el equipo o personas del equipo que tienen que decir que no a cosas que al final pues
como estamos diciendo que no está ese paraguas, muy posiblemente acabe siendo una de estas personas que te diga que el problema eres tú porque eres difícil de gestionar y cosas de ese tipo. Cuando en realidad lo que tendrían que hacer es introspección y darse cuenta de que son ellos los que no están haciendo su trabajo, de hacer de paraguas, de decir que no, de aguantar las situaciones difíciles que en realidad son parte de su rol, porque su rol, su hard skill es ese, en realidad. Y en este caso, el individual contributor, ¿no? En este caso, ¿no? La depresión semántica, estaría mejorando su soft skill de decir que no, ¿no? Cuando debería ser el manager, que debería ser la hard skill. No solo eso, también está asumiendo un riesgo. Es decir, estás asumiendo un riesgo porque tú no estás en una posición en la que puedas decir que no a veces, pero lo haces independientemente. Y entonces tú pones tu posición en riesgo por hacerlo. Y esto por rizar el rizo, es un poco lo que salía antes sobre la supervivencia, ¿no? En ese contexto, callarse es la soft skill. Y esto ya es medio chiste todo, ¿no? Pero es como, ahora de repente se mezcla todo. Y esto es normalmente la realidad en la que creo que vive la mayoría de las personas que se dedican a esto. Una cosa que me pasa, estoy hoy de historias personales, pero yo creo firmemente en la formación como herramienta hacia convertir los equipos en high performers. Como pasa por la formación, porque es el gran desbloqueador de los límites de las personas, sean como sean. Eso es lo de las pocas cosas controlables. He insistido tanto en esto en mi carrera, en distintas empresas, que al final como que ha habido una inversión de control y como que se me deja formar al equipo, ¿no? Se ha perdido la idea y dice, bueno, va, te voy a dejar formar. No. ¿Cómo que me vas a dejar formar? No. Yo voy a formar porque tengo esta hard skill formar, pero que esto no es para mí, no es algo para mí. No sé si me explico. Se ha retorcido tanto que al final parece ser que no, man, esto así no va. Me encanta lo que acabas de soltar, Víctor, porque justo hoy he empezado hace poco con un cliente nuevo, ¿no? Después de la vuelta al cole, aunque esto se escuchará, entiendo que en pleno invierno, pero es septiembre. Justo hablaba con uno de mis compañeros en el cliente nuevo, que es una empresa muy grande, que tiene lo que llaman sesiones de mock programming, ¿vale? Empezaron como sesiones de mock programming y se han quedado con ese nombre legacy, pero ya no son eso, ya son cualquier cosa formativa. Se hace semanalmente, ¿vale? Pero efectivamente están puestas como un regalo, ¿no? Como un, pues os dejo que hagáis esto. No es que estén puestas como eso, sino que ahora como que tiene un poco ese matiz tácito, por supuesto, sin que nadie lo haya dicho explícitamente. Entonces la gente va a escuchar a alguien hablar. Se ha perdido, ¿no? La idea original, que era que la gente se formase técnicamente porque había una falta de técnica en ciertas partes de los equipos que se quería solventar. Se ha convertido en que una persona llega, suelta algo a modo de workshop, muy guay, muy interesante, y no se le discute y no se habla y tal. Entonces yo le di feedback a esta persona después de mi primera sesión de estas y le dije, es que esto no ha sido lo que yo esperaba por esto y por esto. ¿Por qué ha pasado esto? Y si son así siempre, porque entonces no es lo que yo espero. Y me ha contado toda la historia y entonces le he acabado diciendo, pues mira, como yo muy bien has dicho tú, Víctor, tengo esta hard skill de formar, a poco que acabe mi onboarding, a mí me tienes discutiéndote todos los días lo que tú me digas. Entonces, no las hagas tan centradas en lo que se hace dentro del equipo, dentro de la tecnología, para que pueda meter más chicha antes y no necesitar tanto contexto. Pero, y esto es a lo que iba, Víctor, perdonad por la circunvalación que estoy haciendo, fíjate que ya le he dicho, Víctor, cuando acabe mi onboarding. O sea, no, me he sesgado a que, no, es que claro, no puedo hacerlo todavía. Me ha pasado un poco lo que dices de la jerarquía esta tonta, ¿no? No sé si vas por ahí. Totalmente, es tu sesgo de supervivencia, ¿no? Que no es eso, ¿no? Pero nos entendemos. Te estás protegiendo porque, ojo, que si llamo demasiado la atención hacia un lado durante mi onboarding, durante mi periodo de prueba, igual me puede penalizar. Entonces, al final se perjudica a la empresa por supervivencia, por protegerse a uno mismo. Sí, tal cual. Ahí está todo encima de la mesa. Yo iba a hacer una pregunta más, por si tiene sentido. Creo que todos estaremos de acuerdo en que las hard skills tienden a perderse o degradarse con el tiempo, ¿no? Si no las ejercitas o incluso se quedan obsoletas. ¿Creéis que esto ocurre con las soft skills también? Bueno, Fer, intenta irte 2 años y medio a un monte, ermitaño perdido, ¿no? Sin contacto con la humanidad. Evidentemente se te va a perder.
Lo que pasa es que es mucho más difícil estar en situaciones en las que las soft skills no se entrenen, por ser tan transversales, que en las que no se entrenen las hard skills, que solo necesitas que te suban a Engineering Manager, por ejemplo. Bueno, pues como incluso saber cuándo debe acabar un episodio también puede ser una soft skill, yo creo que vamos a ir llegando hasta aquí hoy. Y en este caso va a cerrar Víctor, que tiene preparada una quote. Pues antes de cerrar con la quote, agradecer a Nepo que nos ha traído este tema tan guay, que nos ha tenido un rato entretenido, y muchísimas gracias a todas las personas que nos envían temas, nos hace mucha ilusión y los trataremos todos. Tardaremos lo que tardaremos, pero a tope. Seguid enviando, muchas gracias. Hoy cerramos con una quote de Dirk Van Damme que dice que las hard skills es lo que hace que te contraten, pero son las soft skills lo que te hace que te despidan.